Estamos fartos de glayar l'asturiano lengua oficial. ¡Hombre, niño! Sigues vivo, cajón. Si quieres llegar a viejo, deja el aceite en pellejo. Aquí ando, confinado en casa. No salí ni a por el pan. Prefiero que salga Carmen para que esparla un poco, que está dándome una cuarentena todo el puto día pegada a la ventana. Entonces, ¿qué pasa en la socialistona, no? Hostia, está como un curuncho, con los huevos abiertos pegada a la ventana, con la libreta en la mano, apuntando a todos los que salen para la calle. Después abre la ventana, insulta a los que salen, a los que tornen para casa, a los que asomen el focico, a los que no lo asomen, está on fire del todo. En cesa, quieres decir, ¿no? Mujer y mula, toy es una, oye. Y que yo pierdome con las palabras de los cosmopolitas como tú, ¿no? Oye, el panculturalismo, chaval, que no te enteres, y es lo que tiene. La cultura general surgiendo del fecho individual de los pueblos. Ay, maldiciones de burro no llegan al cielo. Y eso que te cuento hasta les 8. Después en Tama con los aplausos para no sé quién. La cartelonada para no sé qué otros. Para los que están gobernando, no, ¿eh? Ahí en Tama llegó. A Vegay sal, canta, por llamarlo de alguna manera, esperando que la aplaudan los vecines. Bueno, la de mi madre. Pues, ya sabes, mujer ventanera, para el burriquín que la quiera. Bueno, oye, venga, que a lo que diremos. No te llamaba para que me cuentes la vida de Carmen, que eso es cosa tuya. Y que estoy aquí trabajando, joder. Porque el que para el su gusto cuerrense además la vida cansa. Que estoy pensando en hacer un encuentro digital, estoy aquí en el ordenador, un encuentro digital de escritores para el día de les lletres. Y era para que me lo coordinares, ¿o? No sé, eso abúltame un poco que son tochurines. Hay que meterse hasta el fondo, Xisabel. Hay que organizar en el to concello una xunta de escritores. Eso prepárotelo yo nun plis-plas, con 4 duros, oíste, conferencias, exposiciones, virtuales, visitas culturales, conciertos, mesas redondes, la de mi madre. Ríete tú de la semana prieta. ¿Dónde vamos a parar? Con el mío savoir-faire, que dicen los de la LOMCE, y 4 duros. Eso está asegurado. En un éxito de xuru, falo yo con los mis contactos y con la fundación y... Para el carro, que no arranques tietas delante de los hues. Espera. ¿Qué parte de digital no entendiste? ¿La digi o la yata? Cuando el raposo se meta a salmonero, de verdad, traemos el pítero, que no hay perres, y por la pinta tampoco les va a ver, Pues si quieres que coordine yo si bluff, yo tengo un prestigio que no puedo perderlo. El escritor asturiano más famoso de la orbe, con obra traducida al castellán, miembro de la fundación. El resto de escritores de Asturias vienen a beber de les míos fontes. Espera. Que no vengan tanto, a ver si se van a mamar, que los conozco yo. Venga, Marquinos, que va el tiempo que nos conocemos, no me jodas. Las cosas van más creerles que no veres. ¿Vas facelo o no vas facelo? Mira, Xisabel, voy facelo por la amistad que mos xunce y por la cultura de este país como todo lo que faigo. ¿De cuánto presupuesto estamos falando? Vamos a ver. 50 euros y vas que chutes. Y no me dices. O sea, vamos a ver. 50 euros. Y acabando el andancio, si quieres, convídote unos choricinos a la sidra, un par de botellas, en el chigre de Lluís Nel Estrada. ¿Acuey? Mira, güey, pero esto que no se sepia, por Dios te lo pido, Xisabel, que yo tengo un prestigio y un caché, y puede ser fatal para las dos cosas. Sí, claro, y esa es yo como te entiendo. A ver si en Suecia van descabalgante de los premios esos. Riti, el día que me reconozcan el mío valir vais a quedar aquí solos, muertos de la fame. Sí. De perdidos para allá no hay más pueblos. Adiós, Quirós. Adiós, Mieres, también Sama. Adiós, cochu desagradecido. ¡Vamos ya!